Saludos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos en este momento cuando iniciamos el programa, su espacio Más cerca estoy, un espacio donde el Señor a través del estudio de su palabra, a través de la oración, pues nos dice, estoy más cerca de ti, hijo mío. Qué buena oportunidad para conectarnos también con Dios mientras nos conectamos en esta hora para estudiar su santa y bendita palabra. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente interesante, un tema que a nivel teológico ha despertado muchas inquietudes, muchos e incontables debates, y es un tema que a la luz de la Biblia, a la luz del don profético, veremos de manera interesante también lo que será la experiencia, y es la experiencia del pueblo de Dios hoy en día. ¿Cuál es el ideal divino? ¿Qué es lo que Dios persigue? ¿Cuál es la esfera divina de la perfección? ¿Cuál es la esfera humana de la perfección? ¿En qué esto puede conjugarse? ¿Hasta qué punto podemos nosotros entender que la perfección es posible? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Vamos a ver declaraciones que al principio pueden impactarnos y hasta sacarnos de balance, pero luego veremos cómo la palabra de Dios se conjuga y arroja luz a todo el contenido con relación a este tema de la perfección. ¿Es posible? Pues lo vamos a ver en el desarrollo del tema de hoy. Le invito a orar donde estén aquellos que puedan hacerlo, inclinando sus cabezas, cerrando sus ojos y orando al Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre hoy y siempre. Te rogamos en esta hora, Señor, que nuestras oraciones asciendan ante ti como olor grato ante tu presencia, que recibas cada petición con cada nombre, cada familia, cada particularidad que enfrenta cada uno de estos amigos y hermanos. Señor, visítale, obra poderosamente de acuerdo a tu voluntad. Gracias por la obra que ya estás realizando en la vida de esas personas. Gracias por aquellos que han sido recuperados satisfactoriamente en su salud. Gracias por aquellos cuyas situaciones han encontrado una solución de acuerdo también a la voluntad suprema del Altísimo. Y gracias por aquellas oraciones que en este mismo día, en este instante, comienzan también a recibir respuesta para glorificarte. Te ruego, Señor, que nos dirijas en el estudio de tu palabra y que puedas tocar cada vida, cada corazón y mostrarnos de acuerdo a la revelación, de acuerdo a tu palabra, si realmente podemos llegar a la perfección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le siga bendiciendo. En estos momentos nos preparamos entonces para abordar esta temática tan importante, este tema esperado, el tema de la perfección. ¿Es posible? Hay textos en la Biblia que cuando lo abordamos, cuando nos encontramos con ello, cuando alguien lo cita y escuchamos su contenido, de repente nos impactan en forma poderosa. Algunos nos dan una inquietud muy grande, y este texto es uno de ellos. Se encuentra en la primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro 1, 16. Allí dice el Señor, porque escrito está, dice Pedro, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es un pedido, una aspiración grande, y cuando leemos un pedido como este y nos enfrentamos a diario a luchas, tentaciones, pruebas, la realidad de nuestra naturaleza misma, caída, débil, las luchas en las que posiblemente no tenemos la victoria definitiva, nos preguntamos, ¿podemos ser realmente santos como Dios es santo? ¿Podemos llegar a ese nivel de perfección? ¿Qué nos dice el resto de la Biblia? Esto nos lleva a pensar en algunos aspectos que son los que tenemos que abordar en la Escritura, temas como la salvación, la perfección, la santidad, de la cual dice la palabra que sin ella nadie verá al Señor. Y al buscar en la palabra encontramos algunas cosas sumamente interesantes. Al preguntarnos qué quiere decir Dios con esto de ser santo, como Él es santo. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, de entrada hay unas 9 palabras en hebreo que significan o tienen que ver, se pueden traducir al castellano como perfección. 9 palabras en hebreo
y unas 6 en griego. Y cada una de estas palabras plantea en el contexto donde se encuentra un desafío a lo que realmente significa. Miremos, por ejemplo, lo que dice acerca de Noé. Una de esas palabras hebreas que se traduce allí en Génesis, en el capítulo 6. De Noé dice el Señor que fue perfecto en sus generaciones. Dice que Noé fue perfecto en sus generaciones. Note. Y Santiago afirma en su carta que si alguno, en Santiago 3:2 dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. De igual manera, el apóstol Pablo, a su vez, afirma en 1 Corintios 2:6, 1 Corintios 2:6 dice, hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, dice el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 2:6. En esos y en los demás textos que se traducen palabras que llevan a esa comprensión de la perfección, no dice que los seres humanos son sin pecado, no está diciendo eso. Siempre en cada texto debemos ver qué nos está diciendo y qué no nos está diciendo. Pero los versículos se refieren a una madurez espiritual, al pleno crecimiento espiritual, a donde debemos nosotros apuntar. Y noten lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a esto de ser perfecto. Mire lo que dice y cómo aparentemente hay una contradicción en este pequeño texto, pero note cómo se va a conciliar luego. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, mire lo que dice, versículo 12 y siguiente de Filipenses 3. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado, el ideal, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Que lo diga Pablo es muy interesante esto, porque Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y ahora él está diciendo, no que lo haya alcanzado, el ideal, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora note esta declaración demoledora en el versículo 15 con la que él concluye la idea. Dice, así que todos los que somos perfectos, y entonces uno se pregunta, pero ha dicho no que lo haya alcanzado el ideal ni que ya sea perfecto, y ahora de luego decir que prosigue, ahora en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, dice Pablo, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también lo revelará el Señor. Sumamente interesante cómo conciliar estas dos ideas en un solo pasaje del apóstol Pablo, donde indica que no es perfecto aún y luego dice, así que todos los que somos perfectos, en el público con el que está hablando, la gente a quien le está dirigiendo la carta, los creyentes por extensión de todas las edades, le está diciendo, así que todos los que somos perfectos. Un cristiano perfecto, amigo y hermano, es aquel cuyo corazón y mente están permanentemente comprometidos con Cristo. Si observamos la historia de las vidas de los hombres y mujeres de Dios en la palabra, observaremos que ellos estaban muy lejos de lo que significa vivir sin pecado o tener una naturaleza sin pecado. De modo que en este primer plano no llegue a ninguna conclusión, porque todavía falta por ver algunas cosas que sacan fácilmente de balance. Pero hasta aquí podemos decir en este primer plano que la perfección en ese plano no significa una vida sin faltas. La perfección no significa una vida sin falta, por lo que estamos mirando del apóstol Pablo. Y existe una constante conexión, especialmente en el Nuevo Testamento, en la revelación del Nuevo Testamento, entre lo que es la gracia de Cristo y lo que es la necesidad de obedecer la ley de Dios. Entre la gracia de Cristo y la necesidad de obedecer la ley de Dios, una conexión sumamente interesante, sumamente increíble. Y es que la naturaleza de Dios es amor. Su naturaleza es amor, y la ley justamente fue dada para guiar al hombre, guiarlo a una vida correcta y promover las buenas relaciones entre el ser humano y Dios, y entre los seres humanos, los unos con los otros, o sea, con el prójimo. Revela amor, amor a Dios y amor al prójimo. Por eso hay una conexión estrecha, constante en el Nuevo Testamento entre gracia
y la observancia de la santa ley o los 10 mandamientos. De hecho, la ley de Dios es la que mantiene a los seres humanos libres de la esclavitud, libre de la esclavitud del pecado. El que obedece no es esclavo del pecado, no es el que hace y deshace en el mundo, el que lleva una vida libertina, el que puede declarar que es libre. Todo lo contrario, es este esclavizado por el pecado. Y los creyentes guardan la ley de Dios justamente para gozarse en esa libertad que tienen en Cristo, y como una forma de mostrar que han sido salvos por la gracia, han sido salvados por la gracia, y como salvos o salvados por la gracia, entonces pueden realmente guardar esa ley como fruto. Se sienten impelidos, escuche, los creyentes salvados por la gracia de Dios se sienten impelidos a vivir según la voluntad del Padre expresada en los 10 mandamientos. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Pero qué significa eso? Bueno, la versión Dios habla hoy rinde este pasaje en un lenguaje que lo podemos entender muy bien, mostrando cómo el amor de Dios es la única fuerza que Él utiliza para llevarnos a la obediencia una vez somos salvos por su gracia. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15, en la versión Dios habla hoy, dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos están muertos. Y como Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice que el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Es la fuerza del amor lo que nos lleva a obedecer, al entender nosotros lo que Cristo hizo en nuestro favor y lo que nosotros entonces debemos hacer en virtud de dicho sacrificio. Así que, de manera interesante, en el momento que el ser humano se plantea esta gran verdad y es confrontado por la verdad de la cruz, lleva una vida entonces sometida por completo a Cristo. Ahora el cristiano, en ese avance hacia la perfección y dentro de la perfección que menciona el apóstol Pablo, no piensa en su justicia, no comienza a mirar si ya soy justo, ya he hecho todo perfecto, tampoco se fija en su victoria, sino que piensa en la justicia que Cristo le imputó y en la victoria que Cristo ganó para él. Nunca se concentra en sí mismo, porque entonces caería en el plano del orgullo, del egoísmo, y nuestra naturaleza, debemos entender, es pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa que tenemos no será erradicada, no importa lo que hagamos, no será erradicada hasta que Cristo regrese en gloria. En el momento de lo que llamamos glorificación, cuando esto mortal sea absorbido por la inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, entonces desaparecerá lo que es la naturaleza pecaminosa. Pero entonces no podemos decir que no tenemos actualmente pecado, porque dice la palabra que nos engañamos a nosotros mismos y los hacemos a Él mentirosos si decimos que no hemos pecado. Lo que sí nos dice la palabra, y que sí tiene mucho sentido, es que si dejamos de mirar a Cristo en el camino y en el batallar cristiano buscando el ideal, entonces las obras, dejando de mirar a Él, se tornará en obras de injusticia, en obras malas. La justicia propia y el orgullo es lo que le nace a la persona cuando deja de mirar a Cristo, cuando comienza a fijarse en lo que Él puede o no puede hacer y deja de mirar en lo que Cristo puede hacer en su vida. Y cuando se concentra en las obras puramente humanas y quiere concentrarse en ese nivel de perfeccionismo, entonces caerá en ese plano de estar criticando a otro, de estar siguiendo la vida del otro, de sentirse autosuficiente, de juzgar a los demás. Se convierte no en una persona perfecta, sino en un perfecto patrullero de sus hermanos. Un perfecto patrullero que vive constantemente buscando a ver en qué falla el hermano, en qué falla aquel, en qué el otro no ha llegado donde él llegó, en qué el otro no ha dejado algo que él dejó o no ha asumido algo que él asumió. Así que podemos caer en esa trampa camino a lo que es la perfección. Incluso eso sería juzgar y cuestionar a los demás, sería usurpar el lugar del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado y es el que lleva a las personas a hacer un cambio en lo que tiene que ver con la justicia y también con el juicio, dice la palabra. Ahora noten esta declaración inspirada. Ahora comenzamos a pisar un terreno sagrado.
con estas declaraciones que nos presenta el Señor. Mire lo que dice en el libro Mensaje para los Jóvenes, página 72. Mensaje para los Jóvenes, página 72. Mire esta declaración que aparece bajo el título Apropiarse de la victoria. Dice: escasa idea tenemos de la fuerza que adquiriríamos si nos pusiéramos en contacto con la fuente de toda fuerza. Caemos repetidamente en pecado y creemos que deberá ser siempre así. Te puede escuchar personas, antes de seguir la cita, que dicen: no, es que somos humanos, somos débiles, eso no se va a eliminar, eso siempre será así. Oiga lo que está diciendo la inspiración: caemos repetidamente en pecado y creemos que deberá ser siempre así. Sigue diciendo la cita: nos aferramos a nuestras debilidades como si fueran algo de lo cual debemos estar orgullosos. Y usted escucha a personas decir: no, es que soy humano. Como humano, tú sabes, recuérdate que soy humano, que soy débil. Como si se debiera sentir orgullo por eso. Y termina la cita diciendo: Cristo nos dice que debemos poner nuestro rostro como pedernal si queremos vencer. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en un madero, y por el poder que nos ha dado, podemos resistir al mundo, a la carne y al demonio, los tres enemigos de la vida espiritual de una persona. Con la victoria que Cristo ganó en la cruz, nosotros podemos, con ese poder que nos da, resistir al mundo, a la carne y al demonio, a los tres enemigos que tenemos en la vida espiritual. No hablemos, dice la inspiración, no hablemos pues de nuestra debilidad y de la falta de eficiencia, sino de Cristo y de su fortaleza. Cuando hablamos de la fuerza de Satanás, escuche, para las personas que constantemente viven diciendo: es que el diablo es muy sucio, mira lo que me hizo hacer, mira lo que me hizo caer, exaltando al enemigo, porque lo que hace es exaltar al enemigo. He estado luchando contra el diablo, y es lo que más exaltan, de lo que más hablan. Dice la inspiración: cuando hablamos de la fuerza de Satanás, el enemigo consolida más su poder sobre nosotros. Cuando hablamos del poder del poderoso Dios, hacemos retirar al enemigo. Sustituye las conversaciones donde habla de que el enemigo le tienta, le busca, le arrastra, le domina, de qué sucio, de que todo eso. Sustitúyalo hablando de qué poderoso es nuestro Dios. Él puede librarme, Él ha librado a otros, me va a librar, me ha dado victoria. Así que dice aún más: al acercarnos a Dios, Dios se acercará a nosotros para darnos la victoria. Así que sí, podemos obtener la victoria. Repito, esta cita es tomada del libro Mensaje para los Jóvenes, página 72. Mensaje para los Jóvenes, página 72. Además, otra cita importantísima, también obtenida de la inspiración, allí en el libro Mensaje para los Jóvenes, ya en la página 73, dice: muchos de nosotros dejamos de aprovechar nuestros privilegios y oportunidades. Hacemos pocos o débiles esfuerzos para practicar el bien y luego volvemos a nuestra vieja vida de pecado. Si alguna vez hemos de entrar en el reino de Dios, oiga, si alguna vez hemos de entrar en el reino de Dios, será con carácter perfecto. Atención, si hemos de entrar al reino de Dios, será con un carácter perfecto, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Repito, este está en Mensaje para los Jóvenes, página 73. Si alguna vez hemos de entrar al reino de Dios, será con un carácter perfecto, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como expresa el apóstol Santiago. Ahora llegamos a un plano donde vamos a ver algo que en teoría alumbra los sentidos para comprenderlo de la perfección. Vamos a ver lo que es la perfección en cada nivel. Observe y cómo eso nos impacta a nosotros. Está la perfección absoluta. La perfección absoluta que solo la posee Dios. Solo Dios posee esa perfección absoluta. Ninguna de sus criaturas, escuche, ni siquiera los ángeles, ni los habitantes de los mundos que no han caído en pecado, ninguno de ellos tiene perfección absoluta. Solo la tiene Dios. Y voy un poco más allá. Ni siquiera Lucifer, del que dice la palabra antes de la caída, que era el sello de la perfección, ni siquiera esa perfección era la perfección absoluta. Solo la posee Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros entender esto de que esas criaturas que no han caído no tienen perfección absoluta? Escuche, por eso una tercera parte de los ángeles
cayó en pecado. Si hubieran tenido perfección absoluta, no se dejan engañar por Lucifer y sus acertos. Así que no tienen una perfección absoluta. Además, aún los que todavía están en el cielo, las 2/3 partes que no cayeron, se dice claramente en la inspiración que hasta que Cristo no murió en la cruz del Calvario por el ser humano, todavía ellos guardaban algo de simpatía con Lucifer. Todavía no se habían desconectado por completo en lo que tenía que ver con la simpatía. Todavía podía darle a alguno de ellos algo de lástima, como ¿y por qué será? Habían cosas que no entendían. Escuche cómo dice en el libro Deseado de todas las gentes, plantea esta verdad en la página 760. Dice, con relación a esto de los ángeles, que estamos diciendo que no tienen este primer tipo de perfección que hemos mencionado, que es la perfección absoluta. Dice allí el Deseado de todas las gentes: hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios. No habían percibido claramente la naturaleza de la rebelión de Lucifer, pero al Cristo morir por el hombre, la administración de Satanás quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Y oiga cómo termina la cita: se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido el último vínculo de simpatía que le quedaba con las inteligencias celestiales. Sumamente importante esta declaración. Esa es la primera perfección que podemos definir que existe, la perfección absoluta que solo la posee Dios. Y es que una mente finita, como poseemos todas las criaturas, tanto las caídas como las que no han caído, una mente finita no puede tener perfección absoluta. Solo Dios, que es eterno, infinito en su comprensión, Él posee esa perfección absoluta. La segunda perfección, el segundo tipo de perfección, es perfección de naturaleza. Perfección de naturaleza. Adán tenía esa naturaleza perfecta cuando fue creado en un principio. Él fue creado con esa perfección de su naturaleza. Él fue creado con la posibilidad de no pecar, pero tenía la posibilidad también, en su libre albedrío, tenía la posibilidad de ceder a la tentación, de caer en pecado, y justamente él poseía esa naturaleza que no era pecaminosa como la que nosotros tenemos ahora. O sea, Adán, al ser creado antes de la caída, no tenía esta pecaminosidad que nos embarga a nosotros ahora, y esa naturaleza sin pecado, o sea, esa perfección de naturaleza, la vamos a recibir, como hemos dicho, cuando Cristo regrese en ocasión de la glorificación. En ocasión de la glorificación, entonces sí, seremos dotados de esa perfección de naturaleza. Ahora no la tenemos. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza imperfecta, pero Adán poseía esa naturaleza sin pecado, esa perfección de naturaleza que también la poseen las demás criaturas que no han caído en pecado. Una tercera perfección que presenta la Escritura es la perfección de la entrega total a Cristo. La perfección de la entrega total a Cristo. Cuando aceptamos seguir al Señor Jesús, cuando decidimos entregarle nuestras vidas por la fe, le entregamos todo lo que somos, hasta donde en ese momento llega nuestra comprensión, la luz y la madurez que tenemos al iniciar el camino de la vida cristiana. Entender que en ese momento de nuestro desarrollo no lo hemos visto todo, no lo hemos comprendido todo, pero la intención de entregarle todo y de que hasta ahí llega nuestra comprensión, eso el Señor lo recibe como ese nivel de perfección, de entrega de nuestra vida a Cristo. Posiblemente el mejor ejemplo que tenemos de ese nivel de perfección de entrega es el del ladrón en la cruz. ¿Recuerda? El ladrón que estaba moribundo allí al lado de Cristo en el Calvario, muriendo también en una cruz. Allí vemos cómo él decide entregar su vida a Cristo. Note que no logró desarrollar una vida cristiana, no logró crecer en madurez
y en ciertos niveles que pudiéramos nosotros mencionar hoy, no tuvo ni siquiera la oportunidad de bajar de la cruz y para mostrar que había creído como testimonio público ser bautizado, ni eso pudo lograr, pero la entrega que hizo en lo que él estaba en sus manos realizar allí en la cruz, entregar su caso a Cristo, fue recibido como una perfección de entrega a Cristo, de la entrega del carácter a Cristo. Y por eso Jesús le aseguró algo a ese ladrón que no le ha asegurado a muchas personas en el mundo. Aún lo vayan a tener, pero la mayor parte de las personas, aún los héroes de la Biblia, no dice la Biblia que Jesús le aseguró que estarán con él en el paraíso. Y a este le dijo que estaría con él en el paraíso. A un ladrón que ni siquiera pudo devolver lo que se había robado, pero que hizo una entrega, realizó una entrega en esos últimos minutos de vida completo al Señor, y a eso se le llama entonces en la Biblia la perfección de la entrega total a Cristo. Por eso el apóstol Pablo podía hablar de nosotros los que somos perfectos, o sea, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero hay un nivel de perfección que está todavía en lo que es la meta del cristiano, que es a la que él también se refiere cuando dice no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Así que podemos conciliar las ideas del apóstol Pablo allí en Filipenses 3 del 12 al 15. Y claro, no estamos nosotros ahora en la condición del ladrón en la cruz. O sea, no estamos muriendo clavado, atado en una cruz o muriendo en un lecho, teniendo allí esa única oportunidad. No, tenemos delante de nosotros toda una vida de oportunidades, tenemos la mayor cantidad de luz revelada desde los días apostólicos, y eso cuenta, eso cuenta. De allí que la manera como Dios nos ve en la carrera de la vida cristiana es como lo compara Pablo también en 1 Corintios 9, 24 al 27, que él compara la carrera de la vida cristiana con lo que son las carreras olímpicas, las carreras en el estadio, allí donde se practican este deporte. Cuando usted está en la carrera, usted que inicia una carrera, usted no comienza a mirar la meta desde que comienza a correr. Y mientras va corriendo en el camino no está mirando la meta. Usted está desarrollando en cada etapa, se está fijando en los 2 metros que tiene por delante para correr, para sacar algún cuerpo de ventaja a su contrincante. Usted está pendiente de eso. Y los que están mirando la carrera, cuando comienza la carrera y mientras se desarrolla, tampoco están mirando la meta, no están mirando la meta final, no, están mirando el desarrollo de la carrera. Y en cada porción, en cada momento de la carrera, ahí debemos esforzarnos en cada etapa por lograr ese nivel de entrega total, lograr ese nivel de perfección, hacer como decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es sumamente importante que lo entendamos, y ahí entonces podemos comprender lo que el apóstol Pablo presenta de manera clara allí a los filipenses acerca de lo que es la perfección. Hay un cuarto tipo de perfección, hemos mencionado 3, mencionamos la perfección absoluta, que solo la posee Dios, mencionamos la perfección de naturaleza, que la tenía Adán antes de la caída, no la tenemos nosotros heredamos una naturaleza caída, sí la tienen los ángeles y los demás seres creados por Dios que no han caído en pecado, tienen esa perfección de naturaleza. Está también la perfección de la entrega de nuestro carácter a Cristo, de nuestra vida a Cristo, que es a la que se refiere Pablo cuando dice todo lo que somos perfectos, se está refiriendo a ese nivel. Y entonces está un cuarto tipo de perfección, que es la perfección del carácter cristiano. Esa perfección del carácter cristiano es el que Pablo decía que no había alcanzado. Es el que él decía que proseguía la meta, es el blanco que perseguimos, la perfección del carácter cristiano, un trabajo que se realiza a diario para llegar hasta allá. Carrera, un esfuerzo que hacemos a cada paso mientras corremos la carrera de la vida cristiana para llegar a ese punto, a la perfección del carácter cristiano. Y en ese sentido, Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas que nos indican que podemos llegar a ese nivel de perfección y que debemos apuntar hacia allá en el nombre de Cristo Jesús con su ayuda. Es la promesa divina. Recuerde que todas las promesas de Dios, en primer lugar, son condicionales y en segundo lugar son fieles y verdaderas. Se cumplen. Mire cuáles son esas promesas. La primera de ellas la vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Escuche bien. Dice el apóstol Pablo:
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así que nadie se esté sorprendiendo diciendo, esto que me pasó a mí, lo que el diablo hizo para hacerme caer, nadie puede, es que esa persona no busque dónde proyectar la culpa. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, que otros hayan enfrentado, que hayan podido vencer. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea de otro planeta. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Mire qué expresión, qué frase de enlace. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aquí está una de las promesas. Ninguna tentación que llegue será superior a lo que nosotros podemos vencer. Gloria al Señor por eso. No os dejará el Señor ser tentado más de lo que podéis resistir. El diablo es el que tienta, pero Dios mantiene el control. Y Dios dice hasta dónde. Y aquí nos está diciendo que Él no dejará que el enemigo nos tiente más allá de lo que podemos resistir. De la fuerza que Él nos dio en forma individual a cada uno. Y del poder que está a nuestra disposición por el Espíritu Santo. No nos dejará el Señor ser tentado más de lo que podemos resistir. Y Él es fiel, Él no falla su palabra. Y también otra promesa dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Así que desde que te ves frente a una tentación, amigo y hermano, dice, ¿dónde estará la salida? Porque el Señor me prometió que con cada tentación hay una salida. ¿Dónde está? Y comenzar a orar en tu mente. Señor, muéstrame la salida en tu nombre, Señor, porque quiero vencer. Y tú me has dicho que yo la puedo vencer, porque ninguna tentación es superior a lo humano. Y dice, para que podáis soportar. El Señor está de nuestra parte. ¿Cuántas promesas en ese solo texto de 1 Corintios 10:13? Hay otra también que aparece en la carta de Judas. Judas, no el Iscariote, sino el llamado Tadeo, Leveo. La cartita que está justo antes del Apocalipsis. Solo un capítulo tiene esa carta. Y dice en el versículo 24 esta otra promesa. Dice, y aquel, refiriéndose a Dios, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Aquel que es poderoso para guardarnos sin qué, sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, gozoso de que nos ha dado la victoria y de que puede presentarnos sin mancha, sin caída delante de Él. Qué promesa maravillosa esta que presenta el Señor a través de Judas, pero también presenta otra a través de Pedro. La segunda carta de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2. ¿Sabe lo que dice? Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Nota que las promesas de Dios son condicionales. No dice que sabe el Señor librar de la tentación a todos. No, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Aquellos que en el bien hacer perseveran, aquellos que se ocupan en su salvación con temor y temblor, que hacen su parte, que leen su Biblia a diario, que leen su guía de estudio a diario, que oran diariamente varias veces al día, que comparten lo que conocen con otros. Y en ese proceso sabe el Señor librar de la tentación a sus hijos, a los que practican una vida piadosa como esa. Ahora, una declaración, quiero que anote la cita. Una declaración que aparece en el don profético, en el libro Nuestra Elevada Vocación. Y oiga qué libro, porque el título mismo habla de esta temática de la perfección, pero ahora lo verá en detalle. Nuestra Elevada Vocación, en la página 339. Nuestra Elevada Vocación, página 339. Si alguno de los amigos o aún de los hermanos que conocen la escritura, la revelación, si alguno no tiene acceso a alguno de estos materiales, simplemente tiene que escribirnos. Con gusto le enviaremos estos libros, la cita, la respuesta a cualquier inquietud. Recuerde, Nuestra Elevada Vocación, página 339, dice así la inspiración. Si Satanás procura apartar la mente y dirigirla hacia cosas sensuales y bajas, note que está hablando de algo que nadie se va a sorprender, cosas comunes de la vida, tentaciones de las más frecuentes. Si Satanás procura apartar la mente y dirigirla hacia cosas sensuales y bajas, volvedla a su lugar. O sea, tenemos un trabajo que hacer. Es decir, Señor, reprende ese pensamiento y volver otra vez al lugar que le corresponde y dirigirla entonces o fijarla en las cosas eternas. Nosotros
pedirle a Dios que reprenda ese mal pensamiento y redirigir nuestra mente hacia las cosas eternas, las glorias del mundo venidero, los principios de victoria que Cristo nos ha mostrado, los momentos cuando otros obtuvieron victoria y a nosotros mismos cuando Dios nos libró. Traer eso a la mente. Y dice también la cita, y cuando el Señor ve el esfuerzo, note lo que el Señor tiene que ver para entonces Él hacer su parte. Esto nos recuerda cuando siendo nuestros hijos pequeños, niños, infantes todavía, se rehusaban a realizar alguna tarea en la que queríamos irlo instruyendo, porque no esperamos que crezcan totalmente, porque nunca se habitúan entonces a realizar ningún tipo de trabajo. Así que desde pequeño le comenzamos a poner ciertas responsabilidades. Y a veces le decíamos, mira, lleva esta sillita allí, aquel rincón, ubícala fuera de este centro aquí, que no esté al medio. Y entonces el niño o la niña nos decía, no puedo, tú puedes, no puedo, tú puedes. Y cuando el niño o la niña hacía así, el esfuerzo, y le veíamos que ya la llevaba con algo de dificultad y que podía tropezar, pero le veíamos la intención que estaba haciendo su parte, terminábamos de ayudarle y llevar la silla a su lugar, ayudarle con la carga. Lo mismo hace nuestro Padre Celestial, pero Él tiene que ver que nosotros hacemos nuestra parte. Es a Dios rogando, pero con el mazo dando. Hay una parte humana. Dios bendice el esfuerzo humano. Mire lo que dice la cita. Y cuando el Señor ve el esfuerzo decidido, hecho para mantener únicamente pensamientos puros, reprendiendo todos los pensamientos malos que lleguen a la mente, Él traerá a la mente como un imán, atención, Él atraerá la mente nuestra como un imán y purificará los pensamientos. ¿Qué poder hará el Señor para perfeccionarnos aún en el nivel de nuestros pensamientos? No solo las obras, aún en nuestros pensamientos, que es el nivel más elevado. En Primera de Juan 5:4, por eso dice el apóstol, ese discípulo amado, Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted nació de nuevo, usted nació de Dios, el Señor le prometió y le entregó el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Usted puede vencer al mundo en el nombre de Cristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa conexión con Dios, esa relación con Dios. La fe no es solo conocimiento, no es solo algo intelectual. La fe no constituye solo esfuerzo. La fe que vence al enemigo es una fe que significa confianza en Dios, conexión total con Él. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, el tiempo que me queda de vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en esa conexión, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante. Es importante que entendamos, sobre todo en nosotros, esta generación que nos ha tocado vivir en los momentos más cruciales de la historia, donde posiblemente muchos de nosotros tengan que ser de los hijos e hijas de Dios que entren en la batalla final, aquellos que recibirán el sello del Dios vivo. Es importante que nosotros comprendamos lo siguiente, escuche, o el pecado será destruido completamente de nuestra vida, el pecado será vencido completamente, o de lo contrario el pecado nos vencerá a nosotros. Una de dos. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo sin caída, como dice Judas, entonces no tiene la fe que le dará entrada al reino de Dios. Y esa última expresión que he dicho es una cita inspirada. Está en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 411. Mensajes Selectos, tomo 3, página 411. La repito. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada al reino de Dios. Comience a creer que Cristo sí le puede dar la victoria sobre el pecado, que puede guardarlo sin caída y sin mancha para presentarlo con gran alegría delante de su gloria, como dice también en la palabra. Y en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 122, escuche qué cita más interesante. Tomo 2 de Testimonios para la Iglesia, página 122, dice, como consecuencia de su fiel obediencia a Dios, Enoc, el que fue transportado sin ver muerte al cielo, Enoc, como consecuencia de su fiel obediencia a Dios, fue trasladado del mismo modo. Estamos leyendo una cita inspirada, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 122. Del mismo modo que Enoc
por su fiel obediencia a Dios, del mismo modo los fieles que permanezcan vivos cuando Cristo venga serán trasladados sin ver la muerte al cielo. Del mismo modo, no hay otra forma. En el libro Evento de los Últimos Días, página 186, declara: tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, y no se trata de un sello o una marca que se puede ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados serán inconmovibles. Los que se han sellado ya no pecarán más. Los que se han sellado habrán logrado esa perfección de carácter que el Señor les sellará entonces para que sean inconmovibles a ese nivel al que pudieron llegar por la gracia de Cristo Jesús, no con esfuerzo de ellos exclusivamente. Ellos hicieron su parte cada día. Su vida espiritual, su vida devocional, su vida de oración, su vida de entrega, testificando, cumpliendo con su parte. Y el Señor se encargó de darle ese crecimiento y esa perfección del carácter. Es por eso que la inspiración declara que cuando ese grupo de sellados, siervos de Dios, tengan que pasar durante la gran tribulación sin intercesor aquí en la tierra, sin intercesor ante la vista de un Dios santo, por eso podrán permanecer en pie, porque al ser sellados en su carácter, tanto intelectual como espiritualmente, serán inconmovibles. Nadie podrá apartarlo de allí. Y dice entonces el libro Conflicto de los Siglos, página 671. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y habrá borrado sus pecados cuando abandone su intercesión en el santuario celestial. Habrá borrado los pecados. Ya esa obra estará terminada. Es por eso que el pueblo a partir de allí tiene que ser sellado para que ya esté inconmovible, porque estará sin intercesor. Dice aún más, esto es Conflicto de los Siglos, página 671. Termina la cita diciendo: el número de sus súbditos estará completo cuando sean sellados. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deberán vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo. Note, sin intercesor en el santuario celestial, ante la vista de un Dios santo, mientras estén cayendo las 7 postreras plagas sobre los impíos, los redimidos, los justos, estarán ya con un sello de perfección en lo que tiene que ver con su carácter. Hay una cita interesante también que quiero compartir. Esta cita que aparece también en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 672, dice: el Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre, para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. ¿Quién es que repite que la ley de Dios no puede guardarse? Primero, el diablo. Y segundo, aquellos que se han aliado del lado de él en el mundo religioso diciendo que no, que eso no lo puede guardar nadie. Pero el Señor vino a demostrar todo lo contrario y venció como hombre para demostrar que los seres humanos podemos guardar esa ley. Y sigue diciendo: Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y entonces cada hombre ahora puede vencer como Cristo venció. Satanás ha dicho siempre que no se puede guardar esa ley, pero Dios no solo le demuestra que sí, sino que le va a demostrar a él ante todo el universo, en ese último grupo, en esa generación de los sellados, en ese grupo que la Biblia menciona como los 144,000, Dios le demostrará cuando sean sellados en su carácter, en forma que ya serán inconmovibles, le presentará ante la respuesta del enemigo que le dice: si pueden guardar la ley, ¿dónde están los que la guardan? Dios le mostrará un grupo que de manera perfecta podrá guardar esa santa ley, y le va a decir, como dice en Apocalipsis 14:12, ¿tú querías verlo? Pues míralo aquí. Aquí están los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque esa fe de Jesús que le llevó a vencer, esa conexión con el Padre, es la que lo ha llevado a ellos a vencer también. Y llegaron a un nivel de madurez, de perfección en su carácter, que yo aproveché ahí y los sellé. Y ya son inconmovibles. Nadie los haría caer, nadie los haría fallar. Y dentro de ese grupo están justamente los que han vencido
a la bestia, los que han vencido ese último poder de desafío en el mundo entero. Así que definitivamente el Señor va a mostrar ante el universo circundante que sí se puede guardar su santa ley, que sí se puede obedecer, que sí se puede llegar a esa perfección del carácter. Ocupémonos en nuestra salvación, amigos y hermanos, con temor y temblor. Eso es lo que dice la palabra, que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, hacer nuestra parte, ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hemos visto los tipos de perfección. Y es interesante para aquellos que quieren ejercitarse en la perfección, para que el Señor pueda en algún momento sellarle la perfección de carácter, es lo que dos personas, dos jóvenes, un joven doctor de la ley y otro joven rico, por su turno y en su momento, se acercaron al Señor Jesús durante su ministerio terrenal y le dijeron, los dos le preguntaron que qué debían hacer para ser perfectos. Noten, qué debían hacer para ser perfectos. Y en ambos casos la conversación terminó, desembocó, ¿saben qué? En ayudar al prójimo, en mostrar amor al prójimo. Tanto el doctor de la ley, que fue al que Cristo les contó, entonces cuando le dijo, ¿quién es mi prójimo? Le contó la historia del buen samaritano. Sí, es una historia y profecía, porque pasó de verdad, pero Jesús la utiliza para dar una enseñanza y en ese sentido es una parábola. Es las dos cosas, esta del buen samaritano. Así que Jesús le dice, haz eso y vivirás. Ve, haz tú lo mismo y serás perfecto. De la misma forma le dice al joven rico, una cosa te falta. Y cuando le dice que beneficia al prójimo con los bienes que le ha confiado, le dice, haz eso y serás perfecto. La perfección nuestra tiene mucho que ver en todo lo que es nuestra devoción, nuestra vida cristiana. Recuerde que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, aquellos que muestran piedad hacia su prójimo. Comencemos a practicar ese nivel de perfección, a ejercitarnos en la piedad, y eso nos recordará que cuando el Señor decida separar la humanidad en dos grupos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y los cabritos son aquellos que no quisieron ayudar al prójimo, que no lo asistieron, que no le dieron de comer a los hambrientos. Recuerde, que no vistieron a los que estaban desnudos, que no visitaron a los que estaban encarcelados, a los que estaban en los hospitales, no le asistieron, no le brindaron ayuda. Así que la perfección y aquello mediante lo cual se decidirá el destino eterno en el ejercicio de la vida práctica cristiana tiene que ver con ayudar al prójimo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 13, él dice que el que ama a su prójimo ya ha guardado la ley. Y es por eso, porque el nivel mayor de perfección tiene que ver con la asistencia al prójimo. Por eso, aún en lo que tiene que ver con guardar todos los mandamientos de Dios, siempre, aún en el día de sábado, cuando cumplimos y guardamos el cuarto mandamiento, ese día hacemos obras de misericordia también, además de adorar al Creador, porque siempre será parte de la perfección de los que guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, y te ayude a perseverar, a seguir hacia la meta. No pensar ahora ya en la meta final. No, allá vamos a llegar, pero ocupémonos hoy de nuestra salvación con temor y temblor. Miremos los metros que tenemos por delante, qué tenemos que avanzar, qué tenemos que vencer hoy. Y al final el Señor nos dará la victoria definitiva y hará que seamos inconmovibles intelectual y espiritualmente cuando coloque el sello sobre cada uno de nosotros. Dios siga bendiciendo el esfuerzo que realiza, el espacio que dedicas para cada día escuchar la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias por tu palabra. Cada día se renueva. Tu palabra nos muestra gemas de verdad, tesoros escondidos allí, que nos dan seguridad y esperanza en la batalla que tenemos que enfrentar y sobre todo en la victoria sobre el pecado que obtenemos por la gracia y por los méritos de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa gran verdad que hemos confirmado. También te rogamos que asistas a cada persona, cada familia, cada situación que hemos mencionado en esta oración. Queremos, Señor, que tú le visites, que tú le asistas mediante todos los medios que tienes a tu alcance. Donde nosotros no vemos una salida, tú tienes 1000 formas para resolver esa situación, para intervenir en la salud, en la familia, en los planes y proyectos, en las situaciones que enfrenta cada persona en este día de manera específica. Claro, Señor, confiamos en tu poder,
Confiamos en la victoria que has de darle a cada una de esas personas. Gracias por escucharnos. Gracias por responder nuestras peticiones. Gracias por asistir también y tener en tus manos cada amigo y cada hermano que se conecta con nosotros y de bendecirlo a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano.